Y estamos grabando. Ya, jóvenes, estamos grabando, clase del día 27 de abril. Vamos a revisar adjectives y adverbs. Y eso. Entonces comenzamos. Word classes adjectives. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Profe. Dígame. Sí, profe. Ya, perfecto, muchas gracias. Déjenme, porque esta cosa se va a pegar en algún momento. Déjenme darle más RAM. Y vista previa. No, vista previa no. Calendario, el Google y el Excel. Cierro. Word classes adjectives estamos grabando. Word classes adjectives. In general terms, an adjective, y su símbolo es ADJ, is a word that describes or specifies a quality or property of a noun. These are rich in semantic meaning and form an open class. There is no end to the words we can use to qualify a noun. So basically, adjectives are words that we use in order to describe nouns. That's it. They belong to the lexical words, therefore they are an open class. We can create new adjectives. In syntax, adjectives in English and in Spanish are very similar, and they can be attributive when they accompany a noun, or predicative when they form a predicate or complement. Okay, so what does this mean? It means the following idea. Well, the very first stuff we are going to say is that adjectives, first of all, they belong to the lexical word class, right? Lexical words. Therefore, they belong to the open class. We can create new, right? That's the very first stuff. Right? And as a lexical word, they are very important because they carry a lot of meaning. So they are another main carrier of meaning. Main carrier of, or meaning main carrier, right? Ahí es una construcción española. Main carrier of meaning, right? Adjectives, second stuff, they can be of two different types in syntactic terms. Syntactic terms. They can be attributive, right? Or they can be predicative. When we say attributive, right, they modify a noun. So, for example, big house, right? Big house is a phrase, and inside of this phrase, okay, I'm going to try to put all this in the very same ideas we were dealing with last lesson. So big house is a phrase. Then my second question is, what is the most important word out of these two different words? Which is the most important one? House. Therefore, house is a noun. Therefore, the head, and big is an adjective, right? As it is an adjective and the meaning of that adjective is providing a characteristic for the noun, then we say is a modifier, is modifying the noun. And as it is before the head is a pre-modifier, right? The symbol is pre-M. In this example, the adjective big is attributive. Why? Because it is, number one, inside a noun phrase.
And second, as it is inside a noun phrase, it is modifying a noun head, right? That means attributive. So every single time that you say, for example, oh, look at that, that beautiful house, beautiful is attributive. Why? Because it is modifying a noun inside of a noun phrase, right? Profe, Dígame. ¿sería como entregarle una característica? Exacto, los adjetivos funcionan así. Los adjetivos entregan características a una entidad, ¿sí? ¿Por qué digo entidad y no digo noun? ¿Por qué digo eso? Digo eso porque los adjetivos funcionan de dos formas. O dentro de una noun phrase, o sea, attributive, o bien al nivel de la oración. Te lo muestro ahora. Predicative, los predicative adjectives, ellos modifican o entregan información, pero al sujeto. ¿Sí? Ejemplo. You are tall. Ese tall le entrega información a una entidad. ¿A qué entidad le entrega información? ¿Creen ustedes? You. You, ¿cierto? Esa persona, que no sabemos quién es, esa persona es alta, ¿no? Entonces, esto no lo hemos visto todavía. You are tall es una cláusula. Cuarto elemento de la grammatical hierarchy. Por lo tanto, está hecha de frases. Y es cada frase de lexims y cada lexim de morpheme. Para pillar las frases en una cláusula, chiquillos, esta es la pillería de la vida. Voy siempre a buscar la verb phrase. ¿Por qué? Porque si pillo la verb phrase, me va a dividir la cláusula entre sujeto y los otros elementos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la verb phrase en you are tall? Are. Perfecto. Muy bien. Porque una verb phrase está solo hecha de verbos. Entonces, paréntesis, paréntesis, y ahí ya separé mi verb phrase. ¿Quién es tall? You, ¿cierto? You, sí. Entonces, este es el sujeto. ¿Cómo es you? Tall. Y este es otro elemento dentro de la cláusula. ¿Sí? Sí. Voy a hacer el análisis sintáctico. Como you es un pronoun, PR, y es el único elemento, este es el head. Los pronouns reemplazan nouns, así que esto es una noun phrase. Are es un verbo, es el único elemento, entonces es el head. Como es un verb, esto es una verb phrase. Tall es un adjective. Como es el único elemento, es el head, creando entonces una adjective phrase. Importante, no lo habíamos nombrado. A, D, J, P mayúscula, adjective phrase. ¿Sí? Sí. No sé si notan que tall, esa unidad, esa frase, entrega su significado a otra frase, a la noun phrase you, y está después del verbo. El verbo es are. Voy a resumirlo. Un predicative adjective is a clause element and it is usually found after the verb phrase. ¿Queda claro eso? No. Sí. Pero ¿podría dar así como otro ejemplo de attributive, por favor?
Cualquier cosa que yo diga de un noun. Imaginémonos cualquier cosa. Vamos a tomar aquí otro ejemplo de acá. Vamos a decir, this is a beautiful, amazing story. ¿Sí? Eso es una cláusula. Ahora la voy a dividir en frases. Mi primer paso es buscar la verb phrase. Las verb phrases están hechas solo de verbos. This is a beautiful, amazing story. Entonces, esto es un verbo, el único, por lo tanto, head. Y como el verbo es un head, esto es una verb phrase. Me separa la cláusula entre sujeto y otra cosa. Lo que está delante es el sujeto. This es un pronoun. Head, como es pronombre, hace una noun phrase. ¿Cómo es esto? Esto es a beautiful, amazing story. Esto, hasta acá, es una frase. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuál es la palabra más importante dentro de esa frase? Beautiful. Es o sea, si tú dices que beautiful, amazing le entrega su significado a beautiful y story también se le entrega beautiful. Story. Story es la más importante, porque es a story, beautiful story, amazing story, ¿cierto? Story es un noun. Ese es el head, esto es una noun phrase. Profesor, Dígame. también había dicho una vez que la última palabra que está en la frase la head, ¿cierto? Difícil. 50% de las veces sí. ¿El problema cuál es? El problema es que las noun phrases pueden tener post modifiers, cosas que la modifican y vienen después. Lo vamos a ver, tranquilidad. Pero eso no sería con la verb phrase, o sea, que el último sería el... Sí. Sí, Ah, la ya. verb phrase, en la verb phrase, el último es el head. El main verb, el verb head, siempre es el último verbo. Pero solo allí. Ya, sigamos con nuestro análisis. Amazing, ¿qué tipo de palabra es? ¿Un adjetivo? Perdón. ¿Adjetivo? Es un adjective, muy bien. Y modifica head, ¿cierto? Porque modifica story, porque es una amazing story. Y se encuentra adelante. Entonces, ¿qué función cumple? La forma es adjective y la función es... Pre-modifier. Muy bien, pre-modifier. Pre-modifier. Pre-modifier, es un pre-modifier, muy bien. Luego tengo beautiful. ¿Qué tipo de palabra es beautiful? Adjective. También es un adjective, mira tú. Y modifica story. ¿Qué tipo? Entonces, ¿cuál es su función? También primo. Muy bien, es otro pre-modifier. Y luego tengo a. ¿Qué tipo de palabra es a? ¿Auxiliar? No. ¿No? Auxiliary, los auxiliaries son los verbos, auxiliary verbs. Conjunction. No, es un artículo y los artículos pertenecen a la familia de los determiners. Verdad. Entonces es that y también premodifica a story. En este ejemplo que estamos viendo, nos damos cuenta de que puede haber más de un adjetivo modificando un noun. Ahí hay uno, ahí hay otro, ¿cierto? Cierto. Y ambos dos son attributive. ¿Por qué? Porque están adentro de una noun phrase, uno, dos, y debido a ese motivo modifican a un noun. Eso es un attributive adjective. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando hacemos eso del análisis, la parte de aquí de abajo donde dice
adjective primordified. Eso tiene que ir con mayúscula la primera, ¿cierto? ¿Sí o sí? No. No. Mira, o sea, a ver. En lo real y en la norma, sí, debería ir la primera letra con mayúscula. Eso es lo real, esa es la norma. Debido a que nosotros no estamos estudiando gramática para convertirnos en grammarians, que lo escriba con mayúscula o minúscula, da lo mismo. Lo importante es, uno, colocar su forma, o sea, si es adjective, noun, verb, determiner o lo que sea, slash y abajo la función get, pre-modifier, post-modifier. Ya, Eso es lo importante. Davor. Ah, sí, todavía no entiendo lo del pronoun head, que es un noun. Ah, es súper simple, Davor, porque un pronombre reemplaza a toda una noun phrase. ¿Cachai? Entonces, como reemplaza una noun phrase, se asume que es un noun y por eso crea una noun phrase. Ejemplo. Yo podría cambiar, por ejemplo, el mismo ejemplo que tengo escrito ahí. This is a beautiful, amazing story. Yo podría cambiarlo y decir this is it. Y ese it reemplazaría toda la noun phrase a beautiful, amazing story. Y debido a que la puede reemplazar, se asume que un pronoun, ¿cierto? Es una proforma, una forma que cambia a un noun, a una noun phrase. Y por eso los pronouns crean noun phrases. Porque hacen referencia a entidades. No, gracias. ¿Más dudas? ¿Avanzo? Avanzo. Sí, profe, una duda. Dígame. ¿Hasta qué hora va a ser la clase? ¿Va a ser hasta la hora habitual o Sí. vamos a recuperar ese...? Lo dijimos al comienzo de la clase, la recuperación es el día jueves de esta semana, desde las 18 horas a las 19 horas. Ok, sí, no sé si leyó el mensaje que envié al chat. No había cachado que había podido entrar a hacer la clase. Ahora Ya, recién no. me metí un poco perdida. No lo he visto, perdón. Perdón, ahí lo vi recién. Valentina, ¿no? Sí. Sí. Ya, Valentina. Pero partimos recién y está todo grabado, así que tranquilo. Ok, después lo reviso en YouTube. Estamos grabando desde acá nomás. Llevamos 4 minutos. O 10 Ok. minutos, algo así. ¿Ya? Eso. Entonces, los adjetivos son attributive y predicative. Ejemplos. Attributive adjective. This is a difficult problem. ¿Cierto? Cierto. Entonces, this is a difficult problem. El adjetivo difficult es attributive. ¿Por qué? Modifica al sustantivo problem. Pero al otro lado, the problem is difficult. Ahí, difficult es predicative. ¿Por qué? Porque modifica al sujeto de problem. ¿Queda claro? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? Mira this is a difficult problem. This is a difficult problem. Busco el verbo. Primera cosa que hago, marco el verbo. Esto es un verbo. Head, entonces, porque es la única palabra, es la más importante, no la puedo borrar. Y como es un verb head, hace una verb phrase. This es el sujeto, porque el verbo me va a cortar la oración entre sujeto y predicate. This, entonces, es un pronoun. Como pronoun, y la única palabra allí es head, y los pronouns forman noun phrases. ¿Cómo es esto? Esto es un problema difícil. Entonces, esto es toda una unidad, y esta unidad
¿Cuál es la palabra más importante? Problem. ¿Por qué sé eso que problem es la más importante? Porque es a problem y difficult problem. ¿Cierto? Las otras dos palabras le entregan información a problem. Problem es un noun. Y es la más importante. Si el head es un noun, esto es una noun phrase. Difficult es un adjective. Y le entrega su significado a problem. O sea, y está antes de él, así que es un pre-modifier. Y a, como todo artículo, pertenece a la gran familia de los determiners, and the function is a pre-modifier. In this case, difficult, esto se llama attributive adjective. ¿Cierto? Porque entrega su significado a un noun dentro de una noun phrase. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien ahí o no? Sí, Ya. sí, gracias. Por otra parte, the problem is difficult. Voy a hacer el análisis de nuevo. Busco el verbo. Aquí ahí tengo el verbo. Y funciona igual porque está solito. Verb phrase. ¿Qué es difícil? El problema es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la más importante? Problem. Este es un noun. Head, debido a que es un noun, es una noun phrase. Y the es un artículo, pertenece a la gran familia de los determiners. Determiner. Y como está adelante, es un pre-modifier. ¿Cómo es el problema? El problema es difícil. O sea, difficult es otra unidad, otra frase, y como es la única palabra, esta palabra es un adjective, como es la única palabra es el head, si el adjective es un head, genera una adjective phrase. Aquí se puede ver que difficult entrega su significado al sujeto, a la noun phrase que está en otra parte. Por lo tanto, a esto se le llama predicative. ¿Queda claro eso? Profe, Sí, profe, Dígame. ahí sí me quedó más claro. Profe, Dígame. ¿no podría así como relacionarse con una pregunta? O sea, ambos significados, por ejemplo, ¿qué es difícil? El problema. ¿Cómo está el problema? Es difícil. Exacto. Es que no quiero llegar a ese lugar porque cuando llegue a ese lugar vamos a hablar de una cosa que se llama valency patterns. Y ahí aparece la idea de sujeto, verbo, objeto, complemento, ¿cachai? El cómo se pillan, claro que es respondiendo preguntas. O sea, para yo pillar, esto no es parte de esta materia, va más adelante. En una oración, mi primera pregunta es, ¿cuál es la acción? Y eso me va a dar la verb phrase. En verdad me va a decir cuál es el verbal component, ¿sí? Después tomo esa misma acción y mi segunda pregunta es ¿quién? ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción? Tal persona. Eso me va a dar mi noun phrase, pero me va a dar en verdad mi sujeto, ¿cierto? Después yo podría preguntar cómo es ese sujeto. O esa entidad. Con eso me va a dar mi adjective phrase. Y eso se llama complemento del sujeto. Y así para adelante, ¿cachai? Pero para poder trabajar con esta idea, primero tenemos que conocer las frases. Por eso quiero tranquilizar la idea ahí un poquito. Javier. profe, en el attributive nunca va a haber un adjective phrase. Si puede. Si puede. Porque yo para hacer eso tendría que poner un very difficult. Voy a hacer, ya, esto lo voy a ir complejizando. Gracias, Javiera, por tu pregunta, me gustó. Profe, Dame un segundito, Rodrigo. This is a very difficult
problem. Ya, chiquillos, ¿cuál es el verbo ahí? Is. Perfecto. Entonces marco verb head. Esto es una verb phrase. Lo que está adelante entonces es mi noun phrase subject. Entonces, esto es un pronoun head, noun phrase subject. Este es mi verb phrase verb. ¿Cómo es eso? Hago esta pregunta retórica respecto a encontrar la otra unidad. Entonces, this is a very difficult problem. How is this? This is Very difficult. Perfecto. ¿Solo very difficult? Very difficult. It's very difficult problem. ¿Cómo es esto? Esto es un problema muy difícil. It's a very difficult problem. ¿Cuál es la palabra más importante de a very difficult problem? Problem. Problem, de nuevo, Problem. ¿cierto? Ya. ¿Nadie encuentra nada raro en las tres palabras que sobran? Está o sea, se añadió el very, Ya. que es como, no sé, lo hace como más difícil de difícil. Ya, No mira. sé cómo explicarlo. Les voy a dar este tip. Adentro de una frase, esta cosa que marcamos con paréntesis, existe un elemento que se llama head. Lo voy a escribir con otro color para que quede claro. Estos son phrases. Me están haciendo que me adelante en la materia. La tenemos que ver igual, así que igual es bueno que lo veamos ahora. Phrases. Una frase está compuesta de lexims. ¿Sí? Sí. Segunda cosa. Profe, Dígame. profe. Lo que pasa es que no estaba en la clase porque estaba almorzando. Ya. Ya, perfecto. Pero, Dígame. profe, por ejemplo, en la frase, siempre en estos análisis, siempre, por ejemplo, está la frase principal que puede ser this is. Y después está la no phrases que puede ser problem. Rodrigo, mira. Esto es igual que una pirámide. Imaginemos que déjame terminar con lo que estás explicando y después te explico la diferencia a la que quiero llegar. Chiquillos, estamos con azul, estamos hablando de frases. Es la morpheme lexeme phrase, la tercera parte de la grammatical hierarchy. ¿Por qué hablamos de esto? Porque los adjetivos pueden ser attributive o predicative. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué tiene que ver eso con la frase? Tiene que ver que si el adjetivo está dentro de una noun phrase, le entrega, obviamente, debido a eso, le entrega su significado al noun head. ¿Sí? Y si es predicative, quiere decir de que el adjetivo funciona como una adjective phrase y esa adjective phrase le entrega la información a una noun phrase. ¿Cachai? Entonces, para poder reconocer uno u otro, tenemos que reconocer frases. ¿Qué es una frase? El tercer punto de la grammatical hierarchy. ¿Ya? Segundo, adentro de una frase hay un head. Un head es obligatorio. Can we have a phrase without a head? No. Can we have a head without a phrase? No. Van las dos juntas, ¿sí? Adentro de una frase también hay modifiers. O sea, otras palabras, otros lexims que modifican al head, le entregan información al head. Pero estos son optional, los puedo borrar. Y no cambian el significado en gran parte. ¿Sí? Eso. Vuelvo al ejemplo. This is a very difficult problem. ¿Ya? A very difficult problem es una noun phrase. Ya lo sabemos. ¿Por cómo lo sé? Porque su head es un noun. Entonces, ¿cómo es el problema? Difficult. Es un difficult problem.
¿Estamos bien ahí, cierto? Quiero que sigan mi lógica de análisis. Tomo el head y lo leo con lo que viene al lado de. Difficult problem. ¿Tiene sentido, no? Sí. Sí, ya. Me lo salto. Ahora voy a tomar a very. Very problem. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. O sea que very no le está entregando su significado a problem. Eso quiere decir que very le está entregando su significado a otra cosa. ¿A qué cosa le entrega su significado? A difficult. A difficult. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de esta frase hay otra frase. Y la separo. ¿Cómo es esta frase? ¿Cuál de las dos palabras es más importante? Very o difficult? Difficult. Difficult. ¿Qué tipo de palabra es difficult? Adjetivo. Entonces, esta es una adjective phrase. ¿Qué hace esa adjective phrase adentro de una noun phrase? Esa adjective phrase modifica el noun. ¿Puedo decir very difficult problem? Sí. Entonces es un premodifier. Atento ahora. ¿Qué hay adentro de esta adjective phrase? Hay dos cosas, ¿cierto? ¿Qué tipo de palabra es difficult? Un adjective. Y es la más importante, ¿no? O sea, es el head. Y por eso es una adjective phrase. ¿Y very qué tipo de palabra es? Como un agigantador. No sé. Ya, pero no existe la categoría agigantador. Semánticamente eso es lo que hace. Es verdad. Se llaman intensifiers. Ese es el nombre gramatical. Intensifier. ¿Pero qué tipo de palabra es? Es un Trunflation intensifier. ¿Alguna idea? Es un adverb. Es un adverbio. Es un adverbio intensifier. Y como está delante del head y le entrega su significado a él, es un premodifier. ¿Queda claro lo que hice, no? O sea, Sí. sí. ¿Lo encuentran muy difícil lo que hice? Profe, ¿puedo explicarlo de nuevo, porfa? Ya, ahora con esto, déjame terminar. A es un artículo de la gran familia de los determiners. ¿Puedo decir a problem? Sí, sí puedo. Entonces está al mismo nivel que los otros. Y esto es un premodifier. Rodrigo, imaginemos que una oración es un rectángulo. ¿Cierto? Una oración, en inglés, la llamamos sentence. Pero una oración puede estar hecha de cláusulas. O sea que esta oración podría tener adentro de ella dos rectángulos más. Y esos rectángulos se llamarían clauses. Pero las cláusulas nosotros ya sabemos que están hechas de frases. O sea, cada rectángulo de estos, al mismo tiempo, puede estar hecho de 3, 4 o 5 rectángulos más. Y esas son las frases. Y cada frase está hecha del exem y así para abajo. El ejemplo que puse aquí, ¿cierto? Tiene un efecto que se llama embedding. O sea, to find structures within structures. Embedding means that you can find phrases inside of phrases. The example is, this is a very difficult problem.
in which we have a phrase inside of another phrase. We have a very big phrase, a very big problem, but inside of that we have a smaller phrase. Very difficult. ¿Sí? ¿Queda claro lo que acabo de explicar? Y la idea de embedding, de que hay estructuras dentro de otras estructuras. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica secreta de Saiyajin de Dragon Ball es, en una frase hay un elemento obligatorio. Y todo, o sea, hay un elemento obligatorio. Y ese elemento obligatorio se llama head. ¿Sí? El nombre de ese head es el tipo de frase que existe. ¿Sí? O sea, si el head es un noun, noun phrase. Si el head es un verbo, verb phrase. Si el head es un adjetivo, adjective phrase. Si el head es un adverbio, adverb phrase. ¿Sí? Sí. Primero. Segundo. Todas las palabras que estén adentro de la frase trabajan para ese head. O sea, las podría leer de a una. Porque son modifiers, son opcionales, las puedo borrar. Podría decir a problem, se suena bien, se entiende. Puedo decir difficult problem, suena bien, se entiende. Pero no puedo decir very problem. Eso no funciona. ¿Qué quiere decir eso? De que ese very le entrega su información a otra palabra y que la suma de estas dos le entregan la información al head. Por eso very problem es una frase que está dentro de otra frase. Ese efecto se llama embedding. ¿Alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, veamos si estamos bien. Necesito que analicen esa. He has an old car. Voy a... He has an old car. La voy a escribir aquí. Estupidez. Ahí sí. La voy a escribir con mayúscula yo. Pero justamente no lo hice. Necesito que analice eso. 5 minutos, 14:45 a las 14:50 revisamos. Yo voy a tomar un vasito de agua, vengo al tiempo.
Profe, Dígame. sí, quédese siempre parte nomás porque después me enredé. Tranquilidad. Queda un minuto. Esperemos el resto y tranqui, súper tranqui. Ya, 14:50. Profe, Dígame. una consulta, a todos los artículos se le clasifica como determiner. Sí, determiners es un grupo como un supergrupo de palabras, ¿no? Que se ocupan para establecer foco. ¿Qué quiere decir eso? Para singularizar a lo que estamos hablando. Si yo te digo, por ejemplo, the house, significa que no es a house, no es cualquiera, sino the house, una que tú y yo conocemos. ¿Cachai? Entonces eso quiere decir que the y a son dos artículos, pero que en verdad le ponen foco a algo. Entonces tú dirías, ya, pero son puros artículos. No, pues los números también hacen lo mismo. One house no es dos, no son cuatro, no son 1000, no son 2000. ¿Cachai? Son un número. Y se diferencian de los adjetivos porque los adjetivos establecen características, más los determiners solo foco. Eso. Ya, vale, muchas gracias. Otra cosa importante, los determiners solo están adentro de las noun phrases. Así que si ves un determiner, Ah, ya, vale. estáis viendo una noun phrase, sí o sí. Pero eso es pillería. Check. He has an old car. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuál es, chiquillos? ¿Se recuerdan, no? Perdón por ser tan majadero y tan profe de colegio, pero... ¿Cuál es la primera pregunta que hago al ver un análisis sintáctico? El verbo. Exacto. ¿Cuál es? Verbo. Has. As. Oye, yo voy a mover esto un poquito. Se va a ver medio raro, pero es solo para que me caiga el análisis. No, pesado. Ahí sí. Has. Ese es el verbo. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién realiza la acción? De él. De él. Él, ¿cierto? Es he. Ya. Entonces, ¿y cómo es él? ¿O qué tiene él? ¿Qué es lo que digo de él? An old car, ¿cierto? Ya, entonces, esas son las tres unidades que tiene esta oración. Esto es una oración, es una sentence hecha de una cláusula, one clause. Esto no lo hemos hablado, tranqui. Pero esta clause tiene three phrases. La primera phrase es un pronoun. Y como los pronouns hacen noun phrases. La segunda oración es un verb, solo tiene una, es un verb, therefore verb head. Como el verb es el head, esto es una verb phrase. La tercera oración, an old car. ¿Cuál es la más importante? Car. Car es un noun. Y como el head es un noun, esto es una noun phrase. Old car. Se puede, ¿cierto? Y a car también se puede, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es un adjective pre-modifier y esto es un determiner pre-modifier. Eso es todo. ¿Qué tipo de adjetivo es old? ¿Es attributive o predicative? Attributive. Attributive, muy bien. Eso. Les pido hacer una más. Profesor, Dígame.
Cuando estemos haciendo ese ejercicio, también vamos a tener que ponerle el simple del compound también, o Claro. solamente hacer eso. Lo que ustedes están viendo aquí es un syntactic analysis. Syntactic analysis. Y existe el morphosyntactic analysis. ¿Qué es lo que se debe hacer después? Se deben escribir los morphemes. O sea, he es un simple lexeme hecho de un free morpheme. He has is a complex lexeme made out of a free morpheme, which is the verb have plus a bound morpheme suffix inflectional set to. Y así con todo. Y eso es un análisis morfosintáctico. ¿Queda claro? Profe, Dígame. para analizar eso, por ejemplo, en una prueba, si uno tiene bien la parte de arriba y la de abajo se equivoca, no sé, poner Z1, por ejemplo, ¿tendría malo todo el ejercicio o usted va tomando por puntaje esa palabra? Usualmente los análisis morfosintácticos yo los reviso primero asignando puntaje por partes. O sea, lo primero es que el estudiante reconozca cada frase. O sea, si colocan los paréntesis bien, un punto. Luego, que el estudiante reconozca de qué se compone cada frase. O sea, si haces la parte que sigue hacia abajo, la voy a marcar para que se note. Esta, si la haces bien, otro punto. Y luego de eso, si el estudiante es capaz de reconocer el análisis morfológico, otro punto. Eso quiere decir que si tienes esta mala y solo eso malo, no va a importar en el puntaje. Pero si tienes todo esto malo, claro que te lo voy a quitar. Profe, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Avanzo? Avancemos. Sintáctico entra en la cátedra del 11, ¿no? No, el análisis sintáctico es la segunda cátedra. Es el segundo ejercicio y la segunda cátedra. Ya, gracias. Eso. Word classes, adjectives, attributive and predicative adjectives. Excepciones. Fixed phrases based on older forms from French or Latin. ¿Qué dice acá? Anótelo. In English, adjectives, they go before the noun, right? So I say, beautiful house. No house beautiful, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí son excepciones. Cuando, por ejemplo, fixed phrases based on older forms from French or Latin. O sea, secretary general, el noun es secretary y general es el adjective. Ahí están en posición inversa porque es una excepción, debido a que es una frase prehecha, una fixed phrase. Segundo elemento. And in the description of verb tenses in English. Por ejemplo, en los nombres de los verbos, present simple debería decir simple present, pero se le dice también present simple. A nadie le importa eso, no sirve de nada. Adjectives which replace relative clauses, many ending in able or able. These are all the seats available, seats which are available. Ya, eso es muy difícil. No tomemos en consideración esto porque está pasado a revoluciones como para el próximo semestre. Chao con eso, quedémonos con las dos primeras. Anote eso. ¿Cuáles son las exceptions? Fixed phrases based on older forms and the names of the tenses in English. Some adjectives in English can only be used attributively. For example, elder, eldest, former, main, inner, indoor, outdoor, outer. Nothing new. They always precede the noun, the main entrance.
Claro, entonces el adjetivo main siempre está delante del noun. Elder sister siempre adelante del noun. The former minister siempre adelante del noun. And cannot be used predicatively. So, for example, the entrance is main is impossible. You can't do that because the adjective main is always used attributively. His sister is elder, the same idea, and the minister is former is the same idea. Predicative adjectives are those adjectives used predicatively do not accompany the nouns they qualify but form parts of the predicate of a sentence and are used as a complement after the verb to be or after a linking verb. Otra forma de pillar a un predicative adjective es que siempre están detrás del verbo to be. I am tall. You are beautiful. He is sporty. She is intelligent. ¿Cachai? Entonces siempre están después del verbo to be. Los predicative adjectives siempre están después del verbo to be. In this case, adjectives behave similarly both in English or in Spanish. Adjectives predicative. Some adjectives in English can only be used predicatively and usually refer to temporary features, many with the prefix a. For example, the adjectives asleep, awake, afraid, alike, alone. I am awake. I'm afraid. I'm afraid. I am alone, right? I am alone. ¿Puedo decir alone friend? No, no se puede decir alone friend. Es lonely friend. Porque eso alone solo puede ser ocupado predicatively. Después del verbo to be. Some expressing feelings and emotion. Pleased, content, glad, upset, ashamed. La misma idea, solo después del verbo to be. Others related to health, like for example, ill, well, unwell, and fine. También solo después del verbo to be. Word classes, adjectives, morphology. Both in Spanish and in English, the adjective can take an inflectional morpheme. Oh, interesante. However, the grammatical functions of these inflectional morphemes are very different. Inflectional morphemes in English can signal comparative and superlative degrees. Los adjetivos pueden ser inflectional, pueden tomar un bound morpheme suffix inflectional para convertirlos en comparatives, ER, o para convertirlos en superlatives, EST. Whereas in Spanish, inflectional morphemes signal gender and number. Los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número. O sea, no son masculinos ni femeninos, ni tampoco son plurales. In Spanish, there is an inflectional morpheme added to adjectives and to some adverbs to signal very or extremely. Ísimo, ísima. But that's in Spanish. Degrees of comparison. The degrees of comparison in English and Spanish are positive, comparative, and superlative. They can be expressed by means of inflections or syntactically, periphrases. Spanish has no inflected comparison, but English has. So for example, the task ahead is hard. Hard, in that example, is a predicative adjective, right? It's harder than I thought. Harder. Profe, Dígame. por ejemplo, los superlatives, por ejemplo, the smallest thing in the world, como the hardest, eso como el superlativo. Sí. La pregunta es, Rodrigo, ¿cuál? The hardest es un superlativo y smallest también. Ah, o sea que también se puede usar para superlativos, también. O sea, las inflexiones en los adjetivos en inglés marcan comparative y superlativo. Eso, como lo que estamos viendo acá. ¿Está? Entonces, hard no tiene inflexión, harder tiene una inflexión, un bound morpheme suffix inflectional ER, lo hace comparativo, y hardest tiene un bound morpheme suffix inflectional EST que lo hace superlative. Eso. ¿El resto queda claro?
Profe, si le soy sincera, hablo muy rápido. ¿Qué quiere que le diga? Ya, pero ¿a dónde quedaste, Javier? Para devolverme allí y continuamos. En la diapositiva de arriba de esa. Ah, ya. Dice que los adjetivos en inglés pueden tomar un bound morpheme y que estos bound morphemes son dos, ER o EST. Si a un adjetivo en inglés le coloco ER, lo vuelvo un adjetivo comparativo. Y si le coloco EST, lo vuelvo superlativo. 1. 2. Los adjetivos en inglés no tienen género, o sea, los adjetivos no son masculinos, no son femeninos, y los adjetivos en inglés no tienen número, no son ni singulares ni plurales. Eso es todo. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Ejemplos, como por ejemplo, the task ahead is hard. Ahí tenemos un adjetivo normal. It is harder than I thought. Es hard con ER, o sea, comparativo. It is the hardest thing I've ever done. Hardest con EST, o sea, superlative. Eso. Lo otro. Periphrastic comparison. ¿Se acuerdan del término periphrastic? Lo hablamos cuando hablábamos de verbo. La periphrastic construction. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Era... Era cuando algo necesitaba de otra cosa como para poder indicar... No, hoy no me acuerdo. No me acuerdo qué era Justamente eso, muy bien. Es cuando una palabra, para poder indicar algo gramatical, necesita de la presencia de otra palabra. Recordemos, por ejemplo, el futuro en inglés. Los verbos en inglés solo pueden ser inflected. They can only be inflected. They can only be changed by using bound morphemes. And the only change we can have is present or past, but no future, no future. So when we want to say something in the future, we need the presence of another verb, right? The verb will. Therefore, in English, to talk in future, we need a periphrastic construction. That is to say, the verb plus another element, the verb will. In English, we have the very same, in adjectives, we have the very same problem. Because with small adjectives, you can... Deme un segundo, chiquillos. Ya, volví. Eso, entonces en inglés, los adjetivos cortitos se le puede poner ER para hacer los comparatives o EST para hacer los superlatives. Pero a los adjetivos grandotes, nada, esto es muy científico, ¿no? Perdón por las palabras, pero a los adjetivos más largos se les debe colocar more beautiful para hacerlo comparative. Ahí hay una periphrastic construction. O the most beautiful para hacerlo superlative. ¿Queda claro eso? Porque esta es pregunta de prueba, ¿sí o sí? ¿Podría repetirlo, por favor? Mira, en inglés, un adjetivo, dame un segundo que está súper pegado a mi computador, esa salida, ¿qué podría cerrar de aquí? Nada. Ya vamos a intentar hacer todo lo que podamos con lo que hay. Adjectives. Si yo tengo el adjective small, eso es un adjetivo. Al adjective small le puedo colocar un bound morpheme
suffix inflectional ER, ER, y lo transformo en un comparative, ¿cierto? ¿Ustedes saben hacer esto, chiquillos, o no? Sí. Ya, eso es lo que ocurre, ¿cierto? Comparative. Se pega el lapicito, que lata, ya. Al mismo smallest le puedo pegar small EST, ¿cierto? Esto de aquí. Le pego el bound morpheme, suffix, inflectional, EST, transformándolo en superlative. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué dice esto? Que los adjetivos en inglés pueden ser inflected by a bound morpheme in order to show comparative or superlative degrees. Eso es lo que dice. Pero por otro lado, los adjetivos más largos, como beautiful, para hacerlo comparativo, no le puedo poner un bound morpheme, sino que tengo que hacerlo con una periphrastic construction. Con una periphrastic construction. Las periphrastic constructions las explicamos en la clase anterior y tienen que ver con la necesidad de la presencia de otro ítem para entregar información gramatical del ítem que me interesa. En este caso, para que beautiful sea comparativo, necesita de la presencia de more y de than, ¿sí? Y ahí sería comparativo también, ¿no? Comparative. Por otro lado, small, para hacer el superlative sería the most. ¿Cierto? Y esa también sería otra periphrastic construction. ¿Queda claro? Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Periphrastic construction. No funciona mucho en la villa, no sé qué pasó. Periphrastic constructions. Eso. Eso. La misma explicación. Word classes, adjectives, comparative and superlatives in English. One syllable adjective take ER, EST, o sea, tall, taller, short, shorter, young, younger. Two syllable adjectives ending in Y also take ER, EST, early, earlier, happier, prettier, easier. Nada nuevo. Most two-syllable adjectives take more than and the most. More useful than, more careful, more peaceful. Words with 3 or more syllables take more than and the most. Eso, nada nuevo. Irregular comparatives. Ya, esto también es pregunta de prueba. Irregular comparatives. Entonces hablábamos de los comparativos y los superlativos y decíamos que existe una regla. La regla es que si el adjetivo es cortito, o sea, 2 sílabas o menos, toman ER, EST, 2 sílabas o más,
toman la periphrastic construction. Pero, como nada es fácil en la vida, en inglés tenemos los irregular comparatives y los irregular superlatives, que son con el adjetivo good y su comparativo irregular better y su superlativo irregular the best, con el adjetivo bad, con el comparativo irregular worse y con el superlativo irregular the worst. Profe, Dígame. puede ser, por ejemplo, he's the worst in mathematics. He's ¿Puede the ser un worst. ejemplo? Exacto, sí. Es un adjetivo, se coloca delante del noun, como sea. He is the worst person I've ever met in my life. Something like that. Or she's the best human being I've ever encountered. Or he's older than me. Exacto, exacto, sí. Todos esos son ejemplos. Esto es pregunta de prueba. Good, better, best. Escriba al ladito, ponga un asterisco, coloque irregular comparatives, irregular superlatives. Los irregular comparatives en la segunda columna y la tercera, contando de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, 3. Y la tercera columna es irregular superlatives. Eso. The superlative. It is used to express a quality in its maximum degree. Para eso se ocupa un superlative. This function is expressed morphologically or periphrastically. Ya lo hablamos. Spanish. It is expressed by using the morpheme ísimo. Buenísimo. Also, it can be expressed by using the morpheme érrimo. Paupérrimo. Oh, eso no lo sabía yo. Some other forms in Spanish are using morphemes intensifiers like re. Esa sí la sabía. Re quete. Re bueno, dijo un argentino. Using other intensifiers. Super, hiper bueno. Pero eso es una periphrastic construction, I would say. Súper bueno, súper lindo. By repeating the adjective. Eso también. Esto está bueno, bueno. Repeating adjectives in Spanish. English, it can only be expressed by means of periphrasis or by repeating the adverb. O sea que el superlative se hace por el bound morpheme est o por periphrastic constructions, the most delicious, or by repeating an adverb. This is very, very nice. Superlatives. Esto es lo último. Y justo con el tiempo. Adjective order in English. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande o cuántos adjetivos? Porque ya sabemos que podemos colocar más de un adjetivo para modificar un noun. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿cuántos podemos? La respuesta es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adjetivos pueden ir de corrido. Todo modificando al mismo sustantivo. Y existe un orden, el orden en el que está puesto en la pizarra. Pregunta de prueba. How many adjectives can modify a single noun head? The answer would be 8. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, and function. So you can say, this is an interesting, big, new, round, red, Italian, wooden, electric chair. Y los 8 son premodifiers del noun que esté atrás. ¿Eso pasa en la vida real? No, no pasa en la vida real. Dígame. ¿Cuál era la pregunta, la que dijo esa de la prueba? Una pregunta de prueba podría ser, how many adjectives are in English, within the English language, how many adjectives can modify a single noun head? How many? 8. Gracias. Or something like that, right? ¿Pasa esto en la vida real? No, yo no lo he visto nunca. No he visto a nadie que diga eso. O sea, los 8 de corrido. No he visto a nadie que haga eso, de corrido. Ejemplo, she held in her hand a beautiful little round pink Italian plastic handbag. Es solo un ejemplo, pero nadie, no conozco a nadie, nunca he visto ni una película ni nadie hablando que diga eso.
eso pasa igual en páginas como Wish, por ejemplo, que siempre le ponen como 80.000 adjetivos a todo, así como beautiful, effective, usable, Claro. very pretty. Pero probablemente debe ser porque el contexto lo amerita, ¿no? Porque como que intentan describir un producto, probablemente ocupen los 8, ¿cachai? Pero en la vida Claro, real... es para así, llegar a más gente. claro, pero nosotros dos conversando en la calle, yo te diga, oye, mira, take a look at this, I don't know, ugly, big, rectangular, orange, Chilean, metallic chair. Claro. Nadie, no sé, es muy difícil. Es muy difícil. No sé, yo decía donde se puede encontrar es así como en Wix. Si uno Claro, ve así como el nombre de un producto, es como que le escribieron todos los adjetivos posibles y más. Claro, por supuesto, el contexto, ¿no? Último, esto es lo último, esto es lo último. Compound adjectives. Existen adjetivos compuestos y usualmente se escriben con un guión al medio. Compound adjectives usually hyphenated. Hyphenated, el guión del medio se llama hyphen. Y hyphenated significa que lo que se escribe tiene un guión al medio. With the measurement noun in the singular. This usually causes problems for Spanish speakers. Por ejemplo, an interval which lasts 10 minutes is a 10-minute interval. Ese 10 minutes interval no existe en español, es difícil. La traducción al español sería más parecido a lo de abajo, a 10-minute interval. Pero eso, solo cuidado que hay adjetivos compuestos y cuando son compuestos traen un hyphen, ese guioncito. Eso. Chicos, estamos en la hora, acabamos. Nos faltó todo lo de adverbs, pero es mucho menos que esto. Eso lo vemos el jueves, de 6 a 7. Puede que partamos un poquito más tarde, pero la invitación va a ser enviada a las 6. Más tarde, 6:10, 6. Profe, ¿va a enviar un link por Zoom? Igual que de la clase, exactamente igual que la clase. ¿Ya? Eso. Ya, yo los dejo porque tengo 10 minutos para cambiarme de clase. Que estén súper bien, les subo todo en un ratito. Chao, profe. Profe, gracias. Que estén muy bien. Profe, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Profe. Profe.